noches, buenas noches. Que el Señor bendiga a cada uno. Muy bien. Amados hermanos, la iglesia sí es importante. Por ahí hemos escuchado en el pasado una frase, un estribillo que dice, predica de Jesucristo y no prediques de la iglesia. Bueno, sí es verdad. Necesitamos hablar de Jesucristo. Él es el único Señor y Salvador, pero también tenemos que hablar de la iglesia. La iglesia como institución divinamente establecida. Nosotros que nos hacemos llamar Iglesia de Cristo, tenemos una identidad, hermanos, una identidad doctrinal, conceptos, creencias y prácticas. ¿Y de dónde nace esa identidad? Esas prácticas. ¿Cómo realizamos nuestras reuniones de adoración a Dios y cómo es la vida de los cristianos? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos comportarnos? Pues todo nace de la iglesia del primer siglo, la iglesia de la que menciona Hechos de los Apóstoles. Este estudio bíblico que llegará, si el Señor lo permite, todos los jueves hasta diciembre, final de diciembre, estamos analizando justamente eso, hermanos. La iglesia como institución divina, el cuerpo de Cristo, la familia del Señor, el grupo de creyentes en Cristo Jesús, están aquí en esta tierra como el reino de Dios aquí. En la lección de hoy, nuestra lección número 4, estaremos entonces hablando sobre la iglesia de Jerusalén enfrenta problemas. Y vamos a estar entonces analizando Hechos capítulo 4, desde el 32 hasta el capítulo 6, versículo 7. Muy bien, avanzamos entonces en la siguiente diapositiva. Perfecto, gracias Daniel. Unidad y generosidad de la iglesia o en la iglesia de Jerusalén. Hechos 4:32. Vamos a leer, por favor, ese pasaje que sirve de reflexión sobre este primer punto importante. Hechos capítulo 4, versículo 32. Lean conmigo, por favor. Hechos 4:32 al 37. Y la multitud de todos los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Antes de entrar a analizar esta porción, pregunto, ¿qué fue lo que pidió Jesucristo en oración al Padre por sus discípulos? ¿Recuerdan esa conocida oración llamada la oración sacerdotal? Juan capítulo 17, ¿se acuerdan? Jesús ora por sus discípulos para que sean uno, como el Padre y el Hijo eran uno. Y allí entonces el Señor vuelve y pide en
en Juan 17, versículos 20 al 23, él habla de esa unidad, la unidad para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad entre todos los creyentes en Cristo Jesús. Noten entonces que Jesús pidió para que tuviesen éxito en la predicación del evangelio. Pidió que Dios los librara de persecución. No. Él pidió por la unidad de todos sus creyentes, todos los discípulos de Cristo. Qué hermosa oración, ¿verdad, hermanos? Hoy más que nunca, que no solo dentro de la iglesia de Cristo como institución aquí, organización cristiana, pero en todo el mundo cristiano y en todo el mundo, la división es lo que impera y se hace más necesaria esta oración, la oración que hace Jesús en Juan capítulo 17. En aquel tiempo, entonces, como ahora, lo que más impacta a la gente es nuestra manera de vivir como cristianos. Sí, la predicación del evangelio es importante, que nosotros hablemos y compartamos el evangelio con la gente, que abramos la Biblia y que leamos un pasaje de la Biblia, que le demos un folleto sobre el plan de Dios para la salvación. Es bueno eso, pero lo que más impacta a la gente es cómo vivimos, cómo nos comportamos. Como aquella ocasión en la que tú estabas sentado en el restaurante y oraste antes de comer. Y de repente se levantó alguien que está en una mesa contigua, que te había visto orar y vino y te dijo: qué bueno, me alegra que usted crea en Dios y dé gracias a Dios por los alimentos, porque todo lo que tenemos es de Dios. La gente quiere ver a Jesucristo en acción en nuestras vidas, cómo vivimos, cómo nos comportamos. Y una demostración de ese amor cristiano es la generosidad. Y la iglesia florece en ese ambiente de amor y cuidado de los unos por los otros. La iglesia crece cuando en la iglesia, como una familia, se ve que los hermanos se preocupan, se interesan por nuestras necesidades. La comunidad de creyentes en Cristo del primer siglo no vivió un tipo de comunismo. Cuando en el siglo pasado se hizo muy popular los movimientos revolucionarios, recuerdan, muchos de nuestros países latinoamericanos estaban en guerra de guerrillas por movimientos revolucionarios con estas ideas llamadas el comunismo, de Carlos Marx y de este señor ruso Lenin. Algunos de ellos, especialmente sacerdotes católicos, se enrolaron en estos movimientos revolucionarios. Y hubo un sacerdote teólogo brasileño, sacerdote católico, teólogo, que en 1960 desarrolló lo que se conoció como la teología de la liberación. Todo el Nuevo Testamento le dio una interpretación política con esta visión del marxismo-leninismo, donde según esa ideología, nadie es dueño de las cosas, todo le pertenece al Estado. Y el Estado entonces provee. Nadie es propietario, todo es del Estado. Y algunos de ellos empiezan a decir que este tipo de
comunismo es lo que vivió la iglesia del primer siglo, donde acabamos de leer el texto, ¿verdad? Donde dice, versículo 32, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Miren este espíritu generoso, dadivoso. No pasemos por alto esta descripción de este amor y de este cuidado y de este desprendimiento de la iglesia del primer siglo, de la iglesia de Jerusalén, para ser más concretos y más específicos. La primera iglesia, esta iglesia que está en su primer amor. Dice, nadie decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Se desprendían de las propiedades, las vendían y el dinero lo ponían a disposición de la iglesia para que se repartiera y se usara para cubrir las necesidades de los miembros. Y dice, era de un corazón y un alma. Ahora, ¿en qué se diferencia esta práctica de la iglesia de Jerusalén de los cristianos, estos primeros cristianos que se desprendían de sus propiedades y vendían? ¿En qué se diferencia de el comunismo en la idea de estos movimientos revolucionarios? ¿Cuál es la diferencia de esa clase de comunismo? ¿Sí? Así es. Y esa es la gran diferencia. La diferencia es esa, que ese desprendimiento de estos primeros cristianos era voluntario, no era forzado, no era obligado. Nunca fue un mandamiento que todo aquel que quiera ser miembro de la iglesia debe vender sus propiedades y darlas a la iglesia. Nunca ha sido un mandamiento, no es un mandamiento bíblico. Jesucristo no dio esa orden. No es una orden, no es un mandamiento, no es una obligación. Fue un acto voluntario, espontáneo de algunos miembros que quisieron hacerlo. La propiedad privada siempre se respetó. Lo que era de cada uno le pertenecía a ellos, a las personas, no a la iglesia. Y esa es la gran diferencia entonces con el llamado comunismo. Siguiente diapositiva, avanzamos con nuestro estudio sobre la iglesia del primer siglo. Esa generosidad cristiana no era un acto milagroso para la iglesia de Jerusalén solamente. Los cristianos debemos ser generosos unos con otros. Y aquí tenemos algunos pasajes bíblicos. Yo quisiera que leamos Hebreos 13:16. Hebreos 13:16. A ver si me acompañan en la lectura, por favor. Ok, dice así. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, hermanos, ser desprendidos, ser generosos, cuando damos de nuestras posesiones, cuando compartimos, estamos ofreciendo un tipo de sacrificio. Es un sacrificio espiritual. Es una ofrenda para Dios. Así es como se ve el dar, el ser generosos unos con otros. Y ahí tenemos otros pasajes bíblicos como Primera de Juan 3:16-18. Leamos por favor ese otro pasaje, amados hermanos. Este es un estudio bíblico y entonces tenemos que abrir la Biblia para confirmar y fundar y establecer con la base bíblica lo que estamos diciendo. Primera de Juan 3:16-18. Leo.
En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La clave aquí es cuando veo que mi hermano tiene una necesidad y yo ignoro, yo me hago el desprevenido, el que no he notado esa situación. ¿Cómo mora el amor de Dios en mí? Ese amor generoso debe demostrarse. La iglesia es la familia de Dios, donde los miembros se preocupan los unos por los otros. Gálatas 6:1 y 2 dice, llevemos las cargas los unos de los otros. Pero también advierte Pablo allí en Gálatas 6, versículo 2, cada quien llevará su propia carga. Habla de no abusar de la generosidad de los hermanos, sino que cada uno es responsable por su propia vida. No abusar de la generosidad. Sin embargo, debemos cuidar de los hermanos en sus necesidades. Es lo que vemos aquí de esta primera iglesia. Queremos ser cristianos hoy en el siglo XXI. Debemos seguir este modelo. Uno de los mensajes, hablando de la identidad de nosotros como miembros de la iglesia de Cristo, ¿saben qué? Una de las cosas que nosotros nos caracterizamos es que nosotros abogamos y decimos, miren, ¿saben qué? La iglesia necesita volver y seguir el modelo de la iglesia original, la iglesia de Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo fue esa iglesia? Hoy en día no nos interesa imitar o ser semejantes a X iglesia, sino a la iglesia original, la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Saben? Ese es uno de los mensajes que caracteriza a la iglesia de Cristo de hoy. Usted no va a escuchar ese tipo de clamor o de proclamación de parte de ningún líder religioso cristiano en el mundo cristiano, que diga que la iglesia necesita regresar a ese modelo del cristianismo primitivo. Y aquí estamos viendo algo que es importante. La preocupación los unos por los otros, llenar las necesidades reales de nuestros hermanos, es una característica de esta iglesia original. El Espíritu Santo era la fuente de la unidad y el amor entre los cristianos de Jerusalén y confirmaba el testimonio de los apóstoles acerca de Jesucristo. El Espíritu Santo presente en la iglesia. Nosotros creemos que el Espíritu Santo mora en cada creyente y es una realidad, y Él es el que derrama amor en nuestros corazones para que haya ese amor divino, ese amor desinteresado por cuando damos, simplemente dar por amor para la gloria de Dios. Y el ejemplo de José, que es más conocido en el Nuevo Testamento como Bernabé, que significa hijo de consolación. Y de verdad que Bernabé le hizo honra a ese nombre que le dieron los apóstoles, porque aparece en el libro de Hechos, lo vemos aquí, desprendido. Él tenía una propiedad, la vendió y puso todo a los pies de los apóstoles para que se administrara para las necesidades. Sí, hermano, Randolph va a hacer un comentario aquí en el auditorio. Ok.
Ujú. En el libro que estamos usando precisamente menciona eso en el libro Cristianismo en Marcha, que estamos empleando para este curso. El autor dice que también, pero para serle franco, es primera vez que yo veo que siempre he sabido, como el mismo Lucas traduce, ¿verdad? Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Siempre he sabido que ese era el significado del nombre Bernabé, hasta que en el libro Cristianismo en Marcha, el que estamos usando para esta serie de clases, el autor dice que también significaba así. Habría que investigar más al respecto. Pero de verdad que Bernabé le hizo honra y honor a ese nombre. Lo vemos allí siempre como mediador, como alguien pacifista, Bernabé. Y qué ejemplo el de él, ¿verdad? Cómo él se desprende y luego lo vemos a él. Él es parte de uno de los diáconos. Vamos a ver si forma parte de ese grupo. Más adelante lo vamos a ver, pero también él aparece, ¿verdad? En los viajes misioneros de Pablo. Bernabé saliendo a predicar en Hechos capítulo 14, Hechos 15, acompaña a Pablo en sus viajes. Hechos 13 y 14 acompaña a Pablo en su primer viaje misionero. Bernabé. Muy bien. Siguiente diapositiva, cambiamos y avanzamos. Hechos capítulo 5, lean conmigo por favor, versículo 1 al 11. Hechos 5, 1 al 11. La mentira de Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Aquí, detengámonos aquí un instante. Tenemos aquí entonces esta pareja, Ananías y Zafira, miembros de la iglesia en Jerusalén, también tenían una heredad y ellos entonces hicieron el anuncio. Hermanos, hemos decidido vender la propiedad y vamos a dar todo lo que obtengamos por la propiedad para que se llenen las necesidades de los hermanos. Cuando vendieron la propiedad, Ananías cambió de parecer. Y su mujer lo supo. Entonces, ya teniendo todo el dinero, Ananías dijo, voy a quedarme con una parte. Y la mujer lo sabía. Pero Ananías no dijo a la iglesia que había cambiado de opinión, sino que llegó y se presentó como si todo lo que estaba entregando era realmente lo que había obtenido de la venta, cuando no era así. Y vemos cómo el Espíritu Santo ilumina a Pedro y lo confronta delante de todos. Y le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Sabemos nosotros que el diablo trabaja sembrando ideas en nuestra mente. Esa es una de las armas más
habituales, la que más emplea el diablo en la guerra espiritual contra nosotros y contra todo ser humano. Siembra. ¿Se acuerdan en el Evangelio de Juan, capítulo 13? Se siente, se reúne y dice el texto que como Satanás había puesto en Judas la idea de traicionar a Jesús, uno de vosotros me va a entregar. Estaban sentados a la mesa y Jesús le da el bocado a Judas. Y dice que después de que comió el bocado, el pedazo de pan que Jesús le da, Judas salió determinado a cumplir la traición. Pero Juan capítulo 13 dice que fue Satanás el que puso en Judas esa idea de vender, de traicionar a Jesús. Y podemos entonces ver aquí que él siembra esta idea en Ananías. Entonces vemos que aquí hay un patrón de comportamiento de Satanás, sembrando ideas malignas, por supuesto, en el corazón de toda persona que retenga, porque él puede intentar, pero un hombre y una mujer de Dios sabe que esa idea no es de Dios y la rechaza. Por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 4, ¿se acuerdan? Por lo demás, hermanos, todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensado. La batalla por nuestra alma se libra en la mente, hermanos. El diablo queriendo conquistar nuestra mente, sembrando ideas. Así es como nacen las adicciones y los comportamientos pecaminosos, con ideas que se siembran, que se fijan en nuestro corazón. Y esa es la gran lucha para que no queden allí esas semillas de maldad que el diablo quiere sembrar. Y entonces, bueno, cuando fue confrontado, Ananías murió. Los jóvenes se levantan y lo van a sepultar. Continuamos la lectura de Hechos capítulo 5, versículo 7. Hechos 5, 7. Leamos. Pasado un lapso como de 3 horas. No avances todavía, Daniel. Mantenemos en la diapositiva. Correcto, gracias. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Los jóvenes estuvieron ocupados ese día. Trabajaron sepultando en ese día. Ahora, volviendo al tema de la propiedad privada, en ese diálogo que tuvo Pedro con Ananías, claramente establece que en la iglesia se respetó la propiedad privada. Por ejemplo, si Ananías cambió de opinión respecto a quedarse con una parte, fácilmente pudo haber pasado al frente y decir, hermanos, miren, yo dije públicamente que iba a dar tanto, pero he cambiado de opinión, hermanos. Quiero dar una parte nada más. Pido perdón. Hubiera sido honestidad de su parte. Quedaba mal porque había hecho una promesa públicamente. Pero ¿qué es peor? ¿Mantener una mentira
a decir la verdad. Aquí el hermano Patterson va a hacer el comentario. Sí, en cuanto a la mentira de Ananías y Zafira, ¿verdad? Ambos murieron por esa mentira. Y la pregunta surge, ¿en qué condición cuando ellos murieron? Claro, sabemos que dice que murieron en una mentira. ¿Y será que ellos también perdieron, verdad, su salvación en esa mentira? Podría ser. La pregunta del hermano es, ellos murieron al instante, Ananías y Zafira, perdieron su salvación, murieron en una mentira. Yo me atrevo a creer que sí. Porque hay una tendencia que dice que no, que solamente perdieron la recompensa. Su recompensa. Sí. Pero que la salvación no la han podido. Claro. Diferente, pero... Claro. Sí entendemos, ¿verdad? Y en eso es bíblico decir, el juicio le corresponde a Dios, no a nosotros. Mi opinión es que murieron en pecado. Murieron en pecado. Algunas cosas entonces que comparto aquí en pantalla y que no he tenido la oportunidad de comentar rapidito en lo que estoy compartiendo. En ese ambiente de amor fraterno surgió un problema que terminó en tragedia. Hablamos de ese amor generoso, desprendido, esa unidad, esa preocupación los unos por los otros que había en esta primera iglesia. Pero nada es perfecto en este mundo. Y en ese ambiente surge un pecado. Y ese pecado termina en una tragedia. Muere esta pareja de esposos. Hechos, el libro de Hechos, no idealiza la iglesia de Jerusalén, sino que la pone como realmente fue. Satanás queriendo destruir la unidad, así es. No, me da temor cada vez que yo veo que nuestra congregación está floreciendo, porque el diablo viene de una vez. Cuando estamos allí luchando por mantenernos fieles al Señor, trabajando en nuestra vida cristiana, por ser fieles, siempre va a venir el diablo a poner una piedra en el camino. Siempre va a venir en tu familia, en mi vida personal, privada, en la iglesia, siempre va a venir. Siempre. Pero lo interesante es que la Biblia nos enseña toda la realidad. Ni siquiera se salva la primera iglesia. Vemos manchas. No es una iglesia perfecta. Y Hechos no pone en un alto pedestal a la primera iglesia. La pone tal como era, con sus defectos y virtudes. ¿Y cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? La mentira. La mentira, allí lo dice Pedro. ¿Qué lecciones nos enseña esta historia? Por lo menos una lección. El juicio de Dios. Dios juzga, Dios disciplina. Y si no ahora, en el gran día del juicio final. Una de las doctrinas que nosotros sostenemos es la doctrina del juicio final. Cuando Jesucristo venga en poder y gloria con sus santos ángeles. Y ocurrirán una serie de eventos, uno tras otro. Resurrección de todos los muertos. La iglesia será levantada para recibir al Señor, el juicio de las naciones. La condenación y la entrada a la gloria eterna. La siguiente diapositiva, avanzamos otras lecciones valiosas de Ananías y Zafira.
Primero, la iglesia de Jerusalén no era una iglesia perfecta. Una gran lección ahí. Y esto, para aquellos que dicen, me voy de la iglesia porque cualquier cosa, ¿verdad? Con razón o sin razón. Pero, y es que, ¿y a dónde vamos a ir? Si todos somos imperfectos, la iglesia la formamos nosotros. Y comenzando conmigo, estoy lleno de defectos, de imperfecciones, de fallas, grandes o pequeñas, negligencias o faltas. Así es, estamos llenos de faltas. Cometemos errores, voluntarios o involuntarios. Fallamos. Sí, Randolph. Nosotros quisiéramos comparar las expresiones Sí, Randolph pregunta si blasfemar contra el Espíritu Santo o pecar contra el Espíritu Santo son equivalentes. Son lo mismo. Uno peca contra el Espíritu Santo. Por ejemplo, Pablo era blasfemo y él lo admite, pero él dice, lo hice en ignorancia. Pablo dice, lo hice en ignorancia. No has pecado contra los hombres, sino contra Dios, le dijo Pedro. Sí, sí, sí. Fue un pecado tremendo. Tercera lección, segunda lección que estamos compartiendo en pantalla: la hipocresía y la mentira son pecados abominables ante Dios. Y eso es lo que vemos en Ananías y Zafira. ¿Por qué hipocresía, hermanos? Ok. Querían aparentar que eran generosos. Querían recibir el aplauso, el reconocimiento. Miren qué generosos. Cuando fácilmente, otra vez vuelvo con mi teoría o mi explicación, pudieron haber dicho, hermanos, hemos cambiado de opinión. No vamos a dar todo lo que habíamos prometido. Era honestidad. Era la honestidad, era la verdad. Sin embargo, se quedaron callados y fue un complot de ambos. Imagínense, tuvieron la oportunidad de rectificar. Pedro le preguntó. Hubo la oportunidad, pero se mantuvieron en la mentira. Qué terrible, ¿verdad? El Señor nos ayude. Aunque pasemos pena por un instante, el beneficio es mayor cuando digamos, bueno, la verdad es que he mentido, pido perdón. Comentario. Sí, es muy parecido cuando Jesucristo enfrentó a Judas. Sí. Tuvo la oportunidad igual, ¿verdad? Judas tuvo la oportunidad. No la aprovechó Judas. Así es. Jesús no lo regañó ni no le dijo. Amigo, cuando vino, fue un puñal en el corazón de Judas para que él se arrepintiera y sintiera, pero no fue así. Es posible engañar a los demás, pero nadie puede engañar a Dios. Esa es una verdad. Ante Dios, la actitud y los motivos por los cuales uno hace una buena obra son tan importantes para Dios como la obra misma en sí. La actitud y los motivos con los que uno hace una buena obra son tan importantes como la buena obra en sí. Y
Citamos Mateo 7, 21 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. ¿Cuál es la sentencia que da Jesús allí a ellos? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero note usted, hicieron grandes cosas en el nombre de Jesús. Pero el motivo, la intención era equivocada. Avanzamos, la siguiente. Entonces, la iglesia crece entre muchos milagros, 5:12 al 16, rápidamente. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces notamos aquí en el versículo, estos versículos dicen que hubo gran temor. La disciplina, hermanos, cuando en la iglesia se confronta al pecador públicamente, cuando en la iglesia se habla del pecado interno del predicador o de cualquier otro miembro, es algo terrible. Pero hay que hacerlo, hermanos. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y en la iglesia no podemos tolerar el pecado. Necesitamos hacerlo. Siempre con humildad, con misericordia. Ninguno de nosotros está libre de pecado. Todos somos pecadores. Cuando se confronta al pecador, tiene que hacerse con misericordia, considerándonos a nosotros mismos que somos pecadores. Pero estos temas se tienen que tocar en la iglesia. Pecados en la iglesia. Particularmente los pecados que no se quieren reconocer. No es nada agradable. Pero hermanos, necesitamos abordar estos temas en la iglesia. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor al Señor, el hombre se aparta del pecado. Hubo temor de todos los que oyeron. Pero entonces, ¿qué pasó con la gente de afuera que no eran miembros de la iglesia? El versículo 13 dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Saben qué? Lo que pensaban era, en mi humilde opinión, es mejor, si voy a hacerme miembro de la iglesia, tengo que andar en rectitud, porque en la iglesia no se puede andar jugando. Mejor no voy. Y entonces, los apóstoles encarcelados y liberados, Hechos 5:17 al 21. Leamos. 5:17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote
y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Miren ustedes, celo religioso, pero un celo negativo, porque puede haber un celo positivo. El celo de tu casa me consume. ¿Se acuerdan cuando Jesús echó a los mercaderes en el templo? Han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Y se cita el pasaje profético. Pero este celo es envidia de los líderes religiosos, de ver cómo el movimiento cristiano está creciendo. Y entonces ellos sienten envidia. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Los echan presos, pero un ángel los libera y les dice: sigan predicando y háganlo públicamente. Entre tanto, dice, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. Estoy leyendo Hechos 5:23, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera, de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Miren la acusación. Esa acusación es más bien un reconocimiento de la fidelidad de estos primeros cristianos. El gobierno había dado una orden que iba en contra de la voluntad de Dios. Y Pedro había dicho: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó, y ahí Pedro entonces aprovecha para predicar el evangelio una vez más. Y entonces ahí tenemos luego los apóstoles que son acusados se defienden. La intervención de Gamaliel. Leamos Hechos 5:33. Hechos 5:33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que les obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Miren, el sabio Gamaliel habla. Si esto es de Dios, nadie lo va a detener.
Y entonces los liberan. Los liberan. Capítulo 6, versículos 1 al 7. Terminamos nuestro estudio leyendo 6, 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces ahí vemos cómo surge otro conflicto en la iglesia de Jerusalén, esta murmuración, pero los apóstoles guían a resolver esta situación escogiendo 7 diáconos para que ellos se encarguen de atender equitativamente, con justicia, las necesidades materiales. Y así vemos entonces cómo la iglesia va creciendo, enfrenta problemas, tiene dificultades, pero sigue adelante. Y nosotros también, nuestra congregación sufre, tiene dificultades de adentro, de afuera, pero confiamos en la dirección del Espíritu Santo, que nos ayude a serle fieles. No hay iglesia perfecta, no hay cristianos perfectos. Confiemos en la misericordia del Señor. Muy bien, hemos avanzado, hemos terminado nuestra 4ª lección. Que Dios les bendiga.